Iglesia Casa de Oración. Estoy muy contenta de estar un día más con ustedes aquí. Me ha tocado esta hermosa labor, ¿cierto? De poder traer su palabra en este tiempo, ¿cierto? Y en este propósito que estamos teniendo de buscar de Dios, ¿cierto? De buscar de Dios cada día. Saludos, ¿cierto? A aquellas personas que ya se están conectando también, la hermana Cristina, a Hilda González también, Jaide Vera, Evelyn Riquelme también, Claudia Ribarra, nuestra hermana Victoria. Muchas bendiciones para cada una de ustedes y espero que, así igual como esperan ustedes, que Dios nos hable el día de hoy a nuestras vidas. Amén. Hoy he querido ponerle a esta palabra, palabra o devocional, porque no va a ser muy largo, el socio principal. Y cuando hablamos de un socio, estamos hablando, ¿cierto?, como de alguien que está en una empresa, ¿cierto? Como alguien que tiene como una pyme, que se unen. Y bueno, el significado de la palabra socio es persona que participa en una sociedad junto con otra o más personas, ¿ya? Esa es la definición de un socio. Entonces, cuando hay en una empresa, ¿cierto? En una sociedad como esta, siempre, a veces es equitativa a todas las partes, pero en la mayoría hay como un socio principal. Y en estos lugares, ¿cierto? Y cada vez que se hace algo en esta empresa o cada vez que se debe tomar una decisión o que algún otro miembro, ¿cierto?, de esta sociedad quiere invertir algo en otra parte, todo tiene que ser consultado a este socio principal. Entonces, todas las decisiones que involucren a este socio principal tienen que pasar sí o sí por él, porque es su patrimonio, ¿cierto?, lo que está en juego, lo que se va a mover, lo que se va a invertir, etc. ¿Y por qué les hablo de esto, de esta palabra socio y de este socio principal? Yo creo que ya se deben estar imaginando quién es nuestro socio principal, ¿cierto? O quién debiese ser el socio principal en nuestra vida. Pero más que nada estaba leyendo un libro y encontré una historia ahí muy linda y hubo una frase que me llamó mucho la atención y ahora se las quiero compartir. Y es que un hombre que se llama Archibald Brown era uno de los estudiantes de la escuela, de una de las escuelas de un predicador muy famoso que nuestro pastor Pablo Salazar igual siempre está hablando de este predicador, que es Spurgeon, ¿cierto? No sé, estuve toda la tarde practicando cómo pronunciar ese apellido. Y bueno, él, Archibald Brown, fue uno de sus estudiantes en esta escuela para pastores. Entonces él se preparó y todo. Y cuando se tituló, ¿cierto?, de esta escuela, comenzó a ejercer su pastorado. Y lo hizo con mucho éxito en toda la zona de Londres. Y había mucha gente que le seguía. De hecho, miles de personas querían acercarse a él a escuchar sus mensajes, porque realmente había algo en ese hombre y muchas personas también nos explicaban el por qué, ¿cierto? Explicaban qué había en este joven ministro que hacía que tantas miles de personas se convirtieran y aceptaran a Cristo. Hasta que el día de su muerte encontraron este secreto revelado, ¿cierto? Fue revelada la fórmula secreta, este ingrediente secreto que está en todos lados, ¿verdad? Y precisamente lo encontraron en su Biblia. En su Biblia, abajo de Hechos 15:28, encontraron escrito a mano la siguiente frase que me encantó en realidad, y esto fue lo que motivó también a que yo les hablara hoy. Dice: qué importante es tener sociedad con el Espíritu Santo, el socio principal. Sin él como socio, no hay vida de fe ni obra de evangelización que tenga valor.
Me los voy a leer de nuevo porque de verdad me encanta. Dice, qué importante es tener sociedad con el Espíritu Santo, el socio principal. Sin él como socio no hay vida de fe ni obra de evangelización que tenga valor. Y yo leía esto y claro, o sea, ahí vemos, ¿cierto?, la importancia de que Dios esté con nosotros, de que el Espíritu Santo esté ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Y cuando le entregamos, ¿cierto?, el primer lugar al Espíritu Santo de Dios, es cuando comenzamos a ver también la gloria de Dios en nosotros. Y cuando dejamos que Dios tome el control de las cosas, cuando obedecemos a Dios, también hay consecuencias muy lindas e inesperadas e increíbles para nuestras vidas. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Felipe, que no es Felipe el apóstol, sino que fue el Felipe que fue elegido en Hechos 6 para servir las mesas. Y no sé si recuerdan cuáles eran esos requisitos para ser elegido para servir la mesa. Y bueno, esos requisitos son, ¿cierto?, ser lleno del Espíritu Santo, ser un hombre de buen testimonio y también ser sabio, ¿verdad? Pero lo importante, lleno del Espíritu Santo. Y este mismo hombre después lo vemos más adelante cumpliendo la misión que Dios nos entregó a todos, que es ir y predicar el Evangelio. Y vemos más adelante a este hombre en Samaria, predicando, donde miles y miles de personas también se acercan a él a oír sus mensajes, a ver las maravillas y los milagros que Dios hacía a través de Felipe. Podemos leer ahí en Hechos 8, del versículo 4 al 8, que dice así: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Entonces vemos, ¿cierto?, que Felipe, que fue elegido para servir las mesas, ¿cierto?, un hombre lleno del Espíritu Santo, buen testimonio y sabio, ahora está cumpliendo el mandato de Dios en Samaria y está predicando y está trayendo miles de almas a que se conviertan a Cristo y que también, ¿cierto?, acepten a Cristo en sus corazones. Pero aunque Felipe estaba haciendo, ¿cierto?, lo que Jesús había dicho que hicieran, más adelante se aparece un ángel del Señor a su vida, en donde él estaba ya predicando. Ahí en Hechos 8, 26, 27, y dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje. Entonces podemos ver que Felipe estaba bien en ese lugar donde estaba, y a lo mejor, quién sabe, ¿cierto? Por ejemplo, a uno humano a lo mejor se le habrá pasado: pero estoy bien, aquí hay hartas personas que necesitan de Dios, estoy predicando el Evangelio, ¿por qué tendré que ir a otro lado? Si aquí hay buena pesca, ¿cierto? Si aquí está buena la cosa, ¿cierto? Entonces, a lo mejor podría haber pasado, no lo sabemos, ¿cierto? Pero lo que hizo Felipe fue obedecer la voz de Dios. Entonces emprendió su viaje. Y cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, cuando nosotros somos capaces de oír, ¿cierto?, a Dios, de obedecerle y estamos llenos del Espíritu Santo, ocurren consecuencias inesperadas, ¿cierto? Y hay un hecho increíble que a mí me encanta, a mí me fascina, de hecho, cuando lo leo, como que
todavía me cuesta creerlo, ¿cierto? Y es que cuando Felipe va y decide, ¿cierto?, obedecer a Dios, las consecuencias de esa obediencia fue haberse encontrado con el eunuco, ¿verdad? Muchos yo creo que conocen la historia, encontrarse con este eunuco que iba de camino y, y le dijo que le explicara algunas cosas que él estaba leyendo en los libros de Isaías. Entonces Felipe, ¿qué hizo? Se encontró con el eunuco, le habló acerca de Dios, vio la posibilidad, ¿cierto?, de hablar de Cristo a este hombre, y cuando vieron agua por ahí, el hombre tan lleno, ¿cierto?, del Espíritu Santo, o sea, Dios había realmente tocado su corazón y dijo, ¿qué impide que sea bautizado ahora? Entonces Felipe y él bajaron, ¿cierto?, a esas aguas y fue bautizado, y en el momento en que salieron del agua, ¡zas!, Felipe ya no estaba ahí. Y es increíble, yo cada vez que lo leo, hermano, yo como que, ay, no sé, como que me encantaría que me pasara eso a mí. Y, y claro, a Felipe el ángel de Jehová lo había arrebatado de ese lugar y lo dejó más al norte, en Azoto. Y yo estuve averiguando, ¿cierto?, cuánta distancia existía entre esto. Y bueno, esa ciudad Azoto hoy día es conocida como Asdod. Y hay casi 37 kilómetros de diferencia entre esas ciudades. Entonces Dios transportó a Felipe 37 kilómetros más al norte. Y es realmente increíble, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando hacemos caso a la voz de Dios, cuando obedecemos la voz de Dios, y ocurren milagros, ocurren situaciones, ocurren cosas inesperadas e increíbles, porque Dios nos sorprende. Cada día Dios está sorprendiéndonos con todo lo que Él hace. Entonces, hermanos, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace porque es su reino. Nosotros somos obreros en su reino. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que tenemos viene de parte de Él. Entonces, solo Él sabe el por qué, el para qué, el cómo y el cuándo. Entonces nosotros solamente debemos confiar, dejarnos llevar, ¿cierto?, como hizo Felipe, para que Dios haga cosas extraordinarias en nuestras vidas. Y cuando buscamos de Dios, cuando leemos su palabra, ¿cierto?, como lo hemos estado haciendo estas 3 semanas, ¿verdad?, del propósito de nuestra iglesia, podemos ver, ¿cierto?, que Dios también va obrando en cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de los que ha buscado de Dios se ha sentido diferente. El día domingo en nuestra iglesia, ¿cierto?, se sintió, el domingo pasado, se sintió una atmósfera diferente en la adoración. Conversábamos con el pastor Pablo Salazar de que realmente había algo que había cambiado. Y es que las cosas cambian cuando buscamos a Dios. Ya no es lo mismo, ya no es lo típico de siempre, sino que viene algo más allá, algo más a nuestras vidas. Y un ejemplo también de eso es lo que Dios está haciendo en Villa Alemana. Realmente se ve la búsqueda de Dios, se puede palpar casi la búsqueda que Villa Alemana ha tenido en este tiempo. Y la verdad es que se puede sentir cuando ellos hablan en sus alabanzas, en las predicaciones, en los cultos por Zoom que hemos hecho. Uno de los cultos fue tan lleno, se podía sentir tan fuerte la presencia de Dios que ellos estaban allá en el culto y acá estábamos con el pastor Pablo Martínez llorando, sintiendo realmente algo precioso. Y eso se siente también cuando buscamos de Dios, cuando hay algo más. Y estoy segura que mañana van a pasar cosas increíbles también en ese lugar. Estoy segura que Dios también va a estar ahí respaldando a nuestros pastores, a nuestros hermanos, y va a estar con cada una de las personas también que asistan ahí. Porque así como dijo este joven ministro, ¿cierto?,
No hay obra de evangelización que valga si no está el Espíritu Santo con nosotros, si no está Dios con nosotros. Y si continuamos esta búsqueda, hermanos, a lo mejor ahora podemos terminar como propósito en la iglesia, pero esto depende de cada uno de nosotros. Y así mismo va a poder pasar aquí en Santiago, en Talca, en San Clemente, en Osorno, en Los Ángeles, en Iquique, Coquimbo. Tantos lugares, hermanos, que hay personas conectadas. De Chillán también se han conectado, de Río, ¿verdad? Y en cada uno de nuestros hogares. Porque en realidad la pregunta que yo me hacía, hermanos, es ¿qué estamos haciendo aquí si el Espíritu Santo no está con nosotros? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hago yo aquí en mi casa? ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Qué hago si asistir a la iglesia en realidad es como asistir a cualquier parte, templo físico? Pero esa es la pregunta que yo me hacía. ¿Qué estamos haciendo aquí sin el Espíritu de Dios como socio principal en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo aquí ahora? Sin el Espíritu Santo como protagonista en nuestras vidas. Sin que Él tenga el control de todo lo que hay en nuestras vidas. ¿Qué sacamos? O sea, sin el Espíritu Santo estamos, perdón que sea tan dura, pero estamos realmente perdiendo el tiempo. Y realmente a veces me siento como Elías en esa cueva, ¿verdad? En ese lugar en donde estaba cuando Jesús llegó, el Espíritu, cuando Dios llegó y le habló desde fuera de la cueva y dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí, Elías? Y podemos ver en Primera de Reyes 19:9, que dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y después más adelante en Primera de Reyes también 19 del versículo 11 al 13 dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, fuego, un gran fuego, pero el Señor no estaba allí en el fuego. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con sus manos, con su manto, y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo de nuevo, ¿qué haces aquí, Elías? Y sabe qué, hermano, yo preparando esta palabra, el Señor habló fuerte a mi vida. Y fue como que me dijera a mí, ¿qué haces aquí, Claudia? ¿Qué haces aquí? ¿Estás buscando de mí como deberías? ¿Qué haces aquí? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Para qué te esfuerzas tanto? Y quizá, Elías en esa ocasión le dijo, Señor, es que veo que están matando a todos los profetas, tengo miedo, ¿verdad? Y a lo mejor yo sentí que Dios me decía, ¿qué haces aquí, Claudia? Y yo quizás respondía, no, Señor, es que aquí estoy cómoda, es que aquí me siento más segura, es que tengo miedo de salir y hacer esas cosas que tú quieres, o tengo miedo de lo que pueda venir, de lo que pueda pasar.
¿Y cuántas veces Dios ha hablado a su vida también y le ha dicho, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo en esta iglesia? ¿Qué estás haciendo en mi reino? Y quizá muchos de nosotros, ¿cierto?, nos conformamos con lo que ya hemos vivido. Y por ejemplo, ¿se imaginan a un doctor que dijera, que operara una sola vez y después dijera, no, yo operé una vez, sí, salió todo súper bien, pero yo ya me retiro? Yo no, si quieres te puedo enseñar algunas cosas, si quieres puedo enseñarle a otros jóvenes que se están preparando, ¿cierto? En el doctorado y todo eso, pero yo nada más. O sea, nos quedaríamos sin doctores, sin personas que se atrevieran a operar, porque en cada operación hay un riesgo, ¿verdad? Un riesgo de vida o muerte para otra persona. Y asimismo muchos de nosotros, hermanos, hemos contado, ¿cierto?, nuestras experiencias. Yo viví esto, yo hice esto otro, Dios hizo esto conmigo. Yo sentía que el poder y la autoridad de Dios estaba conmigo en ese tiempo. ¿Y ahora? ¿Qué estás haciendo aquí? No estoy diciendo que contar lo que Dios ha hecho con nosotros sea malo, todo lo contrario. El mismo pueblo de Israel tenía que mantener, ¿cierto?, contándole de generación en generación lo que Dios había hecho con su pueblo en Egipto. Y así nosotros también, nuestro testimonio sirve para hablarle a otras personas. Nuestro testimonio, ¿cierto?, y las experiencias que hemos vivido con el Espíritu Santo también nos sirven para aumentar nuestra fe cada día y para contarle a los demás y que su fe también aumente. Pero no podemos vivir de eso. Y ese es uno de mis mayores miedos. Y sin querer, también lo estaba haciendo. A lo que quiero llegar, hermanos, es que cómo estaba nuestra vida espiritual cuando estábamos en aquellos lugares, cuando hacíamos esas cosas, ¿cierto? Cuando veíamos, ¿cierto?, de tal manera la gloria de Dios. Mi papá, ¿cierto?, tiene muchas anécdotas, muchas experiencias que dice que con los hermanos oraban horas y horas en la iglesia para esperar una respuesta de Dios. El otro día escuchaba, ¿cierto?, como el pastor Pablo Martínez con mis suegros también hablaban de las hermosas experiencias que habían tenido. Y el pastor nos contaba que subían al cerro a orar y que de ahí bajaban inundados de la presencia de Dios. Y yo digo, ¿y ahora? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo para vivir experiencias nuevas con el Espíritu de Dios? Porque yo sé que lo que pasó y que yo, por ejemplo, haya podido oír la voz de Dios o que he visto demonios o he tenido experiencias realmente hermosas con Dios, no puedo vivir de eso. ¿Y qué estoy haciendo yo ahora para vivir nuevas experiencias con el Espíritu Santo? Porque no creo que Dios, no creo que eso fue todo lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. No creo que Dios haya dicho, ya le di suficiente, o ya hablé suficiente con esta persona, o no, ya le mostré demasiados milagros. No creo que eso pase. Yo creo que Dios está latente, está a la puerta para que nosotros estemos dispuestos y busquemos de más y más de Dios. No solamente porque el pastor nos dice que busquemos de Dios, no solamente porque hay un propósito en la iglesia y debo buscar de Dios. No, hermanos, es porque realmente queremos, es porque realmente lo necesitamos. Entonces, hermanos, sigamos buscando de Dios. Sigamos permitiendo que el Espíritu Santo sea el primer lugar en nuestra vida, que Él sea todo lo que tengamos y que
Él sea el socio principal, que cada duda, que cada paso, que cada decisión, todo sea consultado a Él, porque Él es nuestro dueño y Él es el dueño de todo lo que nosotros podamos tener en nuestro corazón. Permitamos que Él siga obrando en nuestras vidas, permitamos que Él siga sorprendiéndonos con estas experiencias, permitámosle que Él siga hablando en nuestras vidas, seamos como Samuel cuando le habla y dice: heme aquí, que tu siervo escucha. Y vamos a ver realmente que Dios nos va a sorprender y vamos a ver cosas gloriosas. Y vamos a poder comentar las cosas de ahora, no tan solo contar las cosas del pasado. Y cuando vengan las futuras generaciones o mis hijos, no sé si Dios lo quiere, pueda ver que sus padres están actuando ahora, en tiempo presente, no en tiempo pasado. Amén. Así que espero que la palabra no haya sido muy dura. Bueno, fue dura principalmente para mí, al darme cuenta realmente en dónde yo estoy y qué es lo que quiere también el Espíritu Santo de mí. Así que, hermanos, le invito ahí donde está usted a que podamos orar, a que podamos inclinar nuestros rostros. Si es necesario, pidamos perdón. Perdón, Señor, porque a veces nuestra humanidad nos gana. A veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad estamos estancados. Padre amado, perdón por no prestar oídos a tu voz. Perdón porque mi corazón a lo mejor no ha estado dispuesto a que tú vengas a mi vida. Padre, perdónanos, porque a veces fallamos más de lo que queremos, Señor. Pero hoy, Padre, tú has hablado en nuestras vidas y nos has dicho: ¿por qué estás aquí? Señor, yo sé que tú has hablado a más de una vida, Padre. Yo sé que tú estás hablando a cada corazón, Padre amado. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes cada día, Padre. Yo sé que tú no tienes por qué hacer mayor esfuerzo para que nosotros te miremos, para que nosotros queramos buscar de ti. Pero somos débiles, Señor. Nuestra carne es débil, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a ir, a obedecer, a estar dispuestos a buscar de ti cada vez más, Señor, porque no queremos, Señor, quedarnos en el pasado, Señor, sino que queremos tener nuevas experiencias con tu Espíritu, Padre. Queremos que tú hables a nuestras vidas, queremos oír tu voz, queremos ver milagros, Señor, de sanidad, milagros económicos, Señor. Queremos ver tu gloria descender sobre nuestras vidas. Padre Santo, anhelamos más de ti, Señor. Necesitamos que tu Espíritu, Señor, nos inunde. Necesitamos que tu presencia habite en nosotros, Señor. Nuestro cuerpo, Señor, es templo para ti, Señor. Y necesitamos que tu Espíritu habite. Pero primero saca todo lo que no te pertenece, Señor. Saca todo, Señor, mal pensamiento, saca todo pecado, Padre, toda iniquidad, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el primero que ocupe en nuestro lugar, su lugar en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo sea lo principal en nuestra vida. Que la búsqueda por ti, Señor, sea lo principal, Padre. Dice tu palabra que busquemos tu reino, Dios.
y que no nos preocupemos de nada porque todo lo demás será añadido, Señor. Eso es lo que queremos hoy, Padre. Venimos de 3 semanas, Padre Santo, de búsqueda, Señor, de buscarte, de ayunar, Padre amado, de leer tu palabra, Señor, de alimentarnos, Padre, con tus mensajes, Padre, y necesitamos seguir haciéndolo, Dios. Habla cada vez que nos alejemos, Señor, habla palabra a nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque alumbras nuestra vida cada día, porque alumbras nuestro camino, Señor. Y te pedimos, Padre, que el día de mañana, Señor, sea un día bendecido. Padre, creemos que este fin de semana ocurrirán cosas nuevas, Padre. Creemos que cada alma que llegue a Villa Alemana, creemos que cada alma que llegue a Santiago, Señor, serán bendecidas con tu poder, Señor. Serán inundados de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. Y queremos estar tomados de tu mano, Señor. Porque no hay vida de fe ni obra de evangelización que valga si no te tenemos a ti, Señor. Si tú no estás en medio de nosotros, si tú no estás en medio de tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por todo lo que tú has hablado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y sigamos orando, sigamos buscando de Dios y oremos para que el día de mañana en Villa Alemana, como veíamos ahí de Brian, ¿cierto? Que descienda fuego del cielo para cada uno de los hermanos que va a estar ahí y para que el Señor también haga milagros en esas almas que van a llegar. Amén. Muchas bendiciones y nos vemos en otra oportunidad.